Si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nuestras vidas necesitan reflejar esa presencia. Muchos piensan que tener el Espíritu Santo significa solo sentir su presencia en momentos específicos, como durante un servicio o un momento de oración intensa. Pero lo cierto es que su acción va mucho más allá de las sensaciones. El Espíritu Santo transforma la esencia del cristiano, cambiando su forma de pensar, actuar y vivir cada día. Esta transformación no es algo superficial o pasajero. El apóstol Pablo nos enseña que todo aquel que está en Cristo es una nueva creación y que las cosas viejas pasan y todas las cosas se vuelven nuevas. 2 Corintios 5:17. Esto significa que la presencia del Espíritu Santo no solo mejora a una persona, sino que la rehace por completo. Reconfigura nuestros valores, nuestros deseos e incluso nuestra percepción del mundo. Lo que antes parecía normal, ahora causa malestar. Lo que antes no importaba, ahora se vuelve esencial. Aquellos que tienen el Espíritu Santo experimentan un cambio tan profundo que su propia familia, amigos y todos los que los rodean notan la diferencia. Pero esta transformación no solo se produce de fuera hacia adentro. El Espíritu Santo obra internamente, moldeando la mentalidad del cristiano para que esté alineada con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribió: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Romanos 12:2. Esta renovación de la mente significa que aquellos que tienen el Espíritu Santo ya no piensan como piensa el mundo. Sus valores son diferentes. Tus sueños y metas ya no son solo terrenales y tienen una dimensión eterna. Comienza a buscar lo que glorifica a Dios y no solo lo que satisface sus deseos momentáneos, y este cambio no se produce por la fuerza. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo no necesitan ser forzados a buscar a Dios. Más bien, hay un deseo intenso y natural de estar más cerca de Él. Si alguien necesita ser empujado constantemente a orar, a leer la Biblia o a santificarse, esto puede ser una señal de que aún no ha experimentado plenamente la presencia del Espíritu Santo. El salmista expresa este profundo deseo cuando dice: «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo». Salmo 42:2. Aquellos que tienen el Espíritu Santo tienen sed de Dios, no por obligación, sino porque sus corazones han sido transformados. Jesús mismo dejó claro que el Espíritu Santo no viene a estar con nosotros de manera intermitente, sino a habitar en nosotros permanentemente. Él dijo: «Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Juan 14:16. Esto significa que el Espíritu Santo no es un visitante ocasional, sino un residente permanente en la vida de aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo. Su presencia no se limita a los momentos emocionales de la adoración, sino que se manifiesta en las pequeñas decisiones de la vida cotidiana, en los pensamientos, comportamientos y actitudes que reflejan a Cristo. Si queremos saber si realmente tenemos el Espíritu Santo, necesitamos mirar los frutos de nuestra vida. Jesús nos advirtió que un árbol se conoce por su fruto, Mateo 7:16. Si alguien dice que tiene el Espíritu Santo, pero su vida no refleja amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad y dominio propio, entonces algo anda mal. La presencia del Espíritu no es solo un sentimiento, sino una evidencia visible a través del carácter y las acciones. Muchos creen que tener el Espíritu Santo solo significa manifestar dones espirituales, como hablar en lenguas o profetizar. Pero los dones sin carácter no son garantía de la morada del Espíritu. Jesús mismo advirtió que muchos harán milagros y expulsarán demonios en su nombre. Pero aún así Él dirá: «Nunca os conocí». Mateo 7:22-23. Esto nos enseña que no basta con tener manifestaciones espirituales, es necesario tener un corazón transformado. La verdadera señal de alguien que tiene el Espíritu Santo no es lo que hace externamente, sino la transformación que tiene lugar internamente. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo no solo evitan el pecado,
sino que sienten una profunda incomodidad cuando cometen errores. El Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Juan 16:8. Esto significa que una persona llena del Espíritu no puede continuar en prácticas incorrectas sin sentir un peso dentro de sí misma. Ella no justifica sus errores, sino que verdaderamente se arrepiente y busca una vida de santidad. Además, el Espíritu Santo trae paz, incluso en medio de las dificultades. Esta paz no depende de las circunstancias, sino que es fruto de la certeza de que Dios tiene el control. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo mora en alguien, esa persona puede pasar por tormentas, pero permanece firme, porque su confianza está en Dios. Si quieres estar seguro de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, fíjate en tus deseos, tus reacciones y tus prioridades. ¿Qué ha gobernado tu mente y tu corazón? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? ¿Has experimentado un deseo creciente de buscar a Dios o sientes que tu fe está estancada? El Espíritu Santo genera crecimiento y transformación continuos. Si tu vida espiritual está estancada, pídele que reaviva tu llama y traiga un nuevo aliento a tu viaje. Muchos dicen que tienen el Espíritu Santo, pero ¿hay evidencia real de esa presencia? La transformación interior es uno de los signos más visibles de que uno es guiado por el Espíritu. Sin embargo, este cambio no se produce de la noche a la mañana. El Espíritu Santo obra gradualmente, moldeando cada área de la vida de aquel que se rinde a Él. Esto significa que cuanto más espacio le damos al Espíritu para actuar, más evidente se vuelve su presencia en nosotros. Una de las formas más claras en las que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de un verdadero cristiano es a través de la obediencia. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, no solo conoce la palabra de Dios, sino que quiere seguirla. La obediencia no es vista como una carga, sino como un privilegio. Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan 14:15. Esto significa que aquellos que tienen el Espíritu Santo no viven una vida de rebelión contra Dios. Incluso puede fracasar, pero siempre busca alinearse con la voluntad del Señor. La obediencia al Espíritu se refleja no solo en la vida moral, sino también en la disposición a escuchar su voz y seguir su dirección. Hechos 16:6-7 nos muestra un claro ejemplo de esto. Cuando Pablo y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero fueron detenidos por el Espíritu Santo. Esto nos enseña que aquellos que tienen el Espíritu Santo no solo hacen lo que creen que es correcto, sino que buscan constantemente la dirección de Dios en cada decisión. Esto se aplica a todas las áreas de la vida: la familia, la carrera, las relaciones e incluso las pequeñas decisiones cotidianas. Además de la obediencia, una señal evidente de alguien que tiene el Espíritu Santo es el dominio propio. La carne desea muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero a los que están llenos del Espíritu se les da poder para controlar sus impulsos. Gálatas 5:16 nos dice: «Andad en el Espíritu y no satisfagaréis los deseos de la carne». Esto significa que el Espíritu Santo capacita al cristiano para vencer sus propias voluntades y vivir de una manera que agrada a Dios. Esto se refleja en el comportamiento, las palabras e incluso en la forma en que la persona lidia con sus emociones. El dominio propio dado por el Espíritu Santo no solo se limita a evitar pecados manifiestos, sino que también se manifiesta en la paciencia, la forma en que lidiamos con la ira y la capacidad de perdonar. Cuando alguien hiere a un verdadero cristiano, no responde con odio o venganza, sino que entrega la situación a Dios. Jesús, incluso ante la injusticia y el dolor, oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Esta capacidad de perdonar y amar, incluso en circunstancias difíciles, es un fuerte signo de la presencia del Espíritu Santo. La transformación en la forma en que hablamos también revela la presencia del Espíritu. La boca refleja lo que hay en el corazón.
Si el Espíritu Santo habita en alguien, sus palabras transmiten gracia, edificación y verdad. Efesios 4:29 nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que es buena para edificación, a fin de que dé gracia a los que oyen. Los que están llenos del Espíritu no se dedican a chismes, murmuraciones o palabras que destruyen, sino que utilizan su habla para animar, enseñar y difundir el amor de Dios. La presencia del Espíritu Santo también aporta sensibilidad espiritual. Esto significa que el cristiano no solo entiende la Biblia intelectualmente, sino que siente un profundo deseo de vivir lo que lee. No solo conoce a Dios, sino que se relaciona con Él de una manera íntima. Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta sensibilidad hace que una persona se sienta incómoda cuando algo desagrada a Dios. Cuando algo anda mal en tu vida, el Espíritu Santo genera una pesadez en tu corazón, una advertencia que te lleva al arrepentimiento sincero. El deseo de santificación se hace cada vez más fuerte. Aquellos que tienen el Espíritu Santo no buscan excusas para continuar en el pecado. Por el contrario, siente un intenso deseo de vivir con rectitud. Esto no significa que una persona se vuelva perfecta, sino que hay una lucha constante contra el pecado. No se conforma con la mediocridad espiritual, sino que quiere crecer y parecerse cada vez más a Cristo. Primera Tesalonicenses 4:7 nos recuerda: porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santidad. Además, la presencia del Espíritu Santo genera una vida de oración. Alguien lleno del Espíritu no ve la oración como una obligación, sino como un placer. Siente la necesidad de estar en comunión con Dios. Romanos 8:26 nos enseña que el Espíritu ayuda a nuestras debilidades, porque no sabemos lo que hemos de pedir como conviene, sino que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que el Espíritu Santo mismo nos guía en la oración. Nos enseña a orar y nos fortalece en momentos en los que no sabemos qué decir. La alegría que viene del Espíritu Santo también se convierte en una marca en la vida del cristiano. Esta alegría no depende de las circunstancias, sino que proviene de la seguridad de la salvación y de la comunión con Dios. Filipenses 4:4 nos exhorta: regocijaos en el Señor siempre. De nuevo digo, alégrate. Aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden incluso pasar por dificultades, pero su paz y gozo permanecen firmes, porque saben que su vida está en las manos de Dios. La presencia del Espíritu Santo en la vida de uno no puede ser disfrazada u oculta. Cuando Él verdaderamente habita en una persona, esta transformación se manifiesta clara y visiblemente. El cristiano lleno del Espíritu no solo siente su presencia, sino que vive alineado con Él. Entre los signos más llamativos de esta realidad está la forma en que la persona reacciona ante la adversidad. Aquellos que tienen el Espíritu Santo no se desesperan cuando enfrentan tribulaciones. Puede sentir dolor, puede pasar por dificultades, pero hay una confianza inquebrantable dentro de él. Esta paz interior no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios tiene el control. Jesús nos dejó esta promesa: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo da, yo os lo doy. Juan 14:27. Esta paz es inexplicable a los ojos humanos, porque no depende de las circunstancias externas. El Espíritu Santo fortalece el corazón del cristiano, dándole la convicción de que ninguna situación es más grande que Dios. Esta seguridad también se refleja en la forma en que la persona lidia con el miedo. El Espíritu Santo no genera cobardía ni parálisis, sino coraje y audacia para enfrentar cualquier desafío. Pablo declaró a Timoteo: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Los que tienen el Espíritu Santo no viven dominados por el miedo al futuro, al fracaso o a las incertidumbres. Confía en que su vida está en las manos de Dios y que nada puede escapar de su control. El amor por las almas
también se manifiesta en el deseo de interceder por otras personas. El Espíritu Santo no solo nos enseña a orar por nosotros mismos, sino también a clamar por los demás. El apóstol Pablo describe esto de una manera profunda. Con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. Efesios 6:18. La oración de un verdadero cristiano no es egoísta, sino integral. Él intercede por su familia, sus amigos, la iglesia e incluso por aquellos que lo persiguen. Además de la intercesión, los que tienen el Espíritu Santo viven en comunión con los demás hermanos y hermanas en la fe. No busca el aislamiento o la independencia espiritual, sino que comprende la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, en 2 Corintios 3:17, y esa libertad nos lleva a una vida de amor, servicio y edificación mutua. La humildad también se convierte en una característica llamativa en la vida de aquellos que tienen el Espíritu Santo. No busca el reconocimiento o la gloria para sí mismo, sino que entiende que todo lo que tiene y hace proviene de Dios. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo y sirvió a los demás. De la misma manera, los que están llenos del Espíritu viven para servir. Filipenses 2:3 nos instruye: no hagáis nada por contienda ni por vanagloria, sino con humildad. Cada uno considera a los demás mejores que él mismo. El Espíritu Santo no solo transforma la vida del cristiano, sino que también le da discernimiento espiritual. El que anda en el Espíritu no se deja engañar fácilmente por falsas doctrinas o malas influencias. Desarrolla un agudo sentido de percibir lo que viene de Dios y lo que es engaño. 1 Juan 4:1 nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino examinad los espíritus para ver si son de Dios. El Espíritu Santo revela la verdad y capacita al cristiano para mantenerse firme en el camino correcto. La vida de una persona llena del Espíritu está marcada por una búsqueda constante de la santidad. Este deseo no nace de una obligación religiosa, sino de un corazón transformado. No solo evita el pecado, sino que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Romanos 12:1 nos invita: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los que tienen el Espíritu Santo no negocian principios y no buscan atajos. Desea agradar al Señor en todas las áreas de la vida. La presencia del Espíritu Santo también nos enseña a depender de Dios. Muchas veces tratamos de resolver todo con nuestras propias fuerzas, pero el Espíritu Santo nos recuerda que nuestra verdadera fuerza proviene del Señor. Zacarías 4:6 declara: no con fuerza ni con poder, sino con mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Aquellos que tienen el Espíritu Santo aprenden a descansar en Dios, sabiendo que Él es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo tienen sus vidas completamente transformadas. Esto se refleja en el modo en que reacciona ante las dificultades, en la valentía para afrontar los desafíos, en el amor a las almas, en la búsqueda de la comunión, en la humildad, en el discernimiento, en la gratitud y en la santidad. El Espíritu Santo moldea el carácter del cristiano, haciendo que se vuelva cada vez más semejante a Cristo. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano no es solo un detalle, sino una marca que transforma todos los aspectos de su existencia. Aquellos que tienen el Espíritu Santo viven de manera diferente, no porque sigan un conjunto de reglas externas, sino porque algo dentro de ellos ha cambiado por completo. Esta transformación se refleja no solo en el carácter y la forma de actuar, sino también en la forma en que esta persona ve la vida y sus prioridades. Uno de los signos más evidentes de aquellos que tienen el Espíritu Santo es el hambre de la palabra de Dios. Este deseo no es algo superficial o momentáneo, sino una necesidad constante. El salmista lo expresó claramente cuando dijo: «Oh, cuánto amo tu ley, es mi meditación todo el día». Salmo 119:97.
Los que tienen el Espíritu Santo no leen la Biblia solo por obligación o tradición, sino porque sienten que necesitan la palabra para vivir. Así como el cuerpo necesita alimento, el espíritu necesita la verdad de Dios para fortalecerse. Esta hambre de la palabra genera una profunda transformación en la forma de pensar de la persona. Romanos 12:2 nos enseña: «Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». El Espíritu Santo renueva la mente del cristiano, ayudándole a ver la vida desde una perspectiva celestial. Lo que antes parecía normal, ahora se ve como algo peligroso. Lo que antes parecía aceptable, ahora se vuelve repulsivo. La transformación comienza en la mente y se refleja en las actitudes. Otro signo de los que tienen el Espíritu Santo es la sensibilidad a la voz de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu aprenden a discernir cuándo Dios está hablando y se vuelven sensibles a sus instrucciones. Esto no significa que la persona siempre escuchará una voz audible, sino que habrá una profunda convicción dentro de su corazón. Juan 10:27 dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». El Espíritu Santo enseña y guía al cristiano a cada paso, mostrándole el camino que debe seguir y corrigiendo su rumbo cuando es necesario. Esta sensibilidad también se refleja en la forma en que una persona reacciona al pecado. Los que tienen el Espíritu Santo no pueden vivir en paz con las malas prácticas. Incluso cuando el mundo trata de normalizar el pecado, dentro de tu corazón hay una voz que no te hace sentir cómodo. Jesús prometió que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Esto significa que Él no solo nos alerta cuando cometemos errores, sino que también nos guía al arrepentimiento sincero. El verdadero arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa, sino un deseo genuino de cambio. Aquellos que tienen el Espíritu Santo no solo le piden perdón a Dios, sino que buscan alejarse de lo que desagrada al Señor. Siente tristeza por el pecado, no porque tema las consecuencias, sino porque entiende que hiere el corazón de Dios. David expresó este sentimiento cuando clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Espíritu Santo». Salmo 51:10-11. Además del arrepentimiento, aquellos que tienen el Espíritu Santo desarrollan un deseo creciente de agradar a Dios en todo. No busca servir a Dios solo cuando le conviene, sino que comprende que su vida pertenece completamente al Señor. Colosenses 3:23 nos enseña: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres». Esto significa que tu forma de trabajar, tu forma de tratar a los demás e incluso tus decisiones diarias se toman con el objetivo de glorificar a Dios. Esta búsqueda de agradar a Dios se refleja también en el deseo de comunión. Aquellos que tienen el Espíritu Santo entienden que no pueden caminar solos. Siente la necesidad de estar en unidad con los demás hermanos en la fe. La Biblia nos enseña que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. 1 Juan 1:7. La presencia del Espíritu Santo hace que una persona ame a la iglesia y valore el cuerpo de Cristo. La humildad se convierte en una característica evidente. Aquellos que tienen el Espíritu Santo no buscan reconocimiento o estatus, sino que aprenden a servir. Jesús enseñó: «El que quiera hacerse grande entre vosotros, este será el que os sirva». Mateo 20:26. Esto significa que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en la posición o el poder, sino en la voluntad de amar y servir a los demás sin esperar nada a cambio. La gratitud también se convierte en un reflejo natural de la vida de aquel que tiene el Espíritu Santo. Entiende que todo lo que tiene viene de Dios y aprende a dar gracias en todas las circunstancias. 1 Tesalonicenses 5:18 nos enseña: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Incluso en los momentos difíciles,
El cristiano lleno del Espíritu no murmura, sino que encuentra razones para alabar a Dios. Aquellos que tienen el Espíritu Santo viven una vida que refleja la gloria de Dios. No es perfecto, pero está en constante cambio. Tu corazón siempre está abierto para aprender, cambiar y crecer espiritualmente. Su búsqueda no es de reconocimiento humano, sino de una intimidad más profunda con Dios. La presencia del Espíritu Santo no es un detalle secundario en la vida de un cristiano, sino la marca definitoria de su caminar con Dios. Aquellos que están llenos del Espíritu no solo creen en Dios, sino que viven de maneras que reflejan esa fe. Los signos de la presencia del Espíritu no son fruto del esfuerzo humano, sino de la obra divina en el corazón. A medida que uno se rinde a Él, su vida comienza a producir evidencia inequívoca de esta transformación. Uno de estos signos es el deseo de crecer espiritualmente. Aquellos que tienen el Espíritu Santo nunca están satisfechos con una fe superficial. Tiene sed de conocer más a Dios, desea sumergirse en la palabra y busca crecer en madurez espiritual. El apóstol Pablo expresó este deseo cuando dijo: «Propongo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Filipenses 3:14. Esta búsqueda constante no nace de una obligación, sino de un profundo anhelo de estar más cerca de Dios. Este crecimiento espiritual también se refleja en la forma en que los cristianos enfrentan sus dificultades. Aquellos que tienen el Espíritu Santo no se desesperan cuando enfrentan tribulaciones, porque saben que Dios tiene el control. Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que por su decreto son llamados. Esta confianza inquebrantable no proviene de la fuerza humana, sino de la certeza que el Espíritu Santo imprime en el corazón del creyente. Esta transformación también se extiende a la forma en que una persona trata a los demás. Los que tienen el Espíritu Santo no son movidos por el orgullo o el egoísmo, sino por el amor genuino. Aprende a perdonar fácilmente, a mostrar paciencia y a actuar con bondad. Efesios 4:32 nos instruye: «Más bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo». El amor que genera el Espíritu Santo no es solo un sentimiento, sino una acción constante que se manifiesta en la vida diaria. Este amor también se refleja en el deseo de servir. Aquellos que tienen el Espíritu Santo no buscan reconocimiento o estatus, sino que entienden que han sido llamados a servir. Jesús dejó claro que el mayor de vosotros será vuestro siervo. Mateo 23:11. El Espíritu Santo moldea el corazón del cristiano para que vea el servicio no como una obligación, sino como un privilegio. Encuentra gozo en ayudar, contribuir y marcar la diferencia en la vida de los demás. Otra señal evidente de la presencia del Espíritu Santo es la voluntad de obedecer a Dios, incluso cuando requiere renuncia. Los que tienen el Espíritu Santo no negocian principios y no buscan atajos. Entiende que la voluntad de Dios siempre es mejor que sus propios deseos. Juan 14:21 dice: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama». La obediencia deja de ser una carga y se convierte en una expresión de amor a Dios. La humildad también se convierte en una característica llamativa. Aquellos que tienen el Espíritu Santo reconocen su dependencia de Dios y no buscan la gloria para sí mismos. Entiende que todo lo que tiene viene del Señor y que sin Él no puede hacer nada. Santiago 4:10 nos enseña: «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». El Espíritu Santo enseña al cristiano a vivir sin arrogancia, sin vanagloria y sin necesidad de demostrar algo a los demás. La gratitud se convierte en un estilo de vida. Los que tienen el Espíritu Santo no viven murmurando o quejándose, sino que encuentran razones para estar agradecidos en todas las circunstancias. Tesalonicenses 5:18 nos instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Esta gratitud no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios tiene el control
y que todo funciona en conjunto para un propósito mayor. Los que tienen el Espíritu no se rinden constantemente al pecado, sino que buscan vivir en santidad. Esto no significa que nunca falle, sino que hay una lucha constante para vencer a la carne. Gálatas 5:16 dice: Pero yo digo, andad en el Espíritu, y no satisfagaréis los deseos de la carne. El Espíritu Santo nos da la fuerza para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Además, el gozo se convierte en una marca de la vida de aquel que tiene el Espíritu Santo. Esta alegría no es pasajera, basada en las circunstancias, sino una paz interior que permanece incluso en medio de las dificultades. Filipenses 4:4 nos exhorta: regocijaos en el Señor siempre, de nuevo digo, alégrate. Aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden enfrentar luchas, pero su gozo nunca desaparece porque no proviene del mundo, sino de Dios. La presencia del Espíritu Santo es visible en la vida de aquellos que verdaderamente lo tienen. Se manifiesta en el crecimiento espiritual, la confianza en Dios, el dominio propio, el amor al prójimo, el deseo de servir, la obediencia, la humildad, la gratitud, la resistencia al pecado y el gozo inquebrantable. Los que tienen el Espíritu no viven como lo hace el mundo, sino que reflejan el carácter de Cristo en cada área de sus vidas. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano no se puede ocultar. Él moldea, enseña y empodera, haciendo que cada área de la vida refleje la gloria de Dios. Esta acción no se limita al interior de la persona, sino que se manifiesta visiblemente en sus actitudes, palabras y elecciones cotidianas. Los que tienen el Espíritu Santo caminan de manera diferente, porque ya no viven de acuerdo a las normas del mundo, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta perseverancia se manifiesta especialmente en las pruebas. Mientras que muchos se alejan de Dios en tiempos difíciles, los que tienen el Espíritu Santo se aferran aún más al Señor. Entiende que las tribulaciones son parte del proceso de crecimiento y maduración espiritual. Santiago 1:2-3 nos enseña: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando caigáis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe actúa por medio de la paciencia. El Espíritu Santo no solo sostiene al cristiano a través de las dificultades, sino que le enseña a crecer a través de ellas. Aquellos que tienen el Espíritu Santo no buscan atajos o justificaciones para actuar de la manera incorrecta. Entiende que Dios lo ve todo y que la verdadera fidelidad no está solo en lo que hacemos públicamente, sino también en lo que hacemos cuando nadie nos mira. Proverbios 10:9 nos recuerda: El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será conocido. El Espíritu Santo guía al cristiano a vivir honesta y verdaderamente, sin falsedad ni hipocresía. Esta integridad también se refleja en el carácter. Aquellos que tienen el Espíritu Santo desarrollan un carácter digno y digno de confianza. No miente, no engaña y no manipula a los demás para su propio beneficio. Su palabra tiene valor y sus actitudes demuestran la verdad que predica. Tito 2:7-8 nos instruye: En todo os da ejemplo de buenas obras. En la doctrina muestra incorrupción, gravedad, sinceridad, habla sana e irreprochable. Esto significa que un verdadero cristiano no solo habla de Dios, sino que vive de una manera que refleja la santidad del Señor. El Espíritu Santo también nos enseña a ser generosos. Aquellos que están llenos del Espíritu no viven para sí mismos, sino que entienden que han sido llamados a ser un canal de bendición para los demás. La generosidad no se trata solo de dinero, sino de tiempo, atención y servicio. Hechos 20:35 nos enseña: Más bienaventurado es dar que recibir. El que tiene el Espíritu Santo encuentra gozo en ayudar, contribuir y marcar la diferencia en la vida de los demás. Esta generosidad no nace de una obligación, sino de un corazón transformado. Los que tienen el Espíritu Santo no solo dan lo que sobra, sino que lo comparten con amor, sabiendo que todo lo que tienen viene de Dios.
entiende que su papel no es acumular riquezas para sí mismo, sino invertir en el reino de Dios y en las vidas de quienes lo rodean. Mientras el mundo está atenazado por la ansiedad y el miedo, los que tienen el Espíritu Santo viven con una paz sobrenatural. Esta paz no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Filipenses 4:7 declara: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no puede ser fabricada por el esfuerzo humano, sino que es un don que viene directamente de Dios a aquellos que lo buscan. Además, los que tienen el Espíritu Santo aprenden a esperar en Dios. En un mundo que exige respuestas inmediatas, muchos se desesperan cuando sus oraciones no son respondidas en el tiempo que esperan. Pero el que tiene el Espíritu aprende a confiar en la soberanía de Dios y a descansar en su fidelidad. Isaías 40:31 nos enseña: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no desfallecerán». El Espíritu Santo enseña que el tiempo de Dios es perfecto y que esperar en Él nunca es en vano. Los que tienen el Espíritu no guardan rencores, no alimentan rencores y no viven atrapados en el pasado. Aprende a perdonar y a amar, incluso cuando no es fácil. Colosenses 3:13 nos enseña: «Soportámonos los unos a los otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Así como Cristo os perdonó, así también haced vosotros». El Espíritu Santo nos enseña a perdonar sin esperar nada a cambio, porque nos recuerda diariamente el perdón que hemos recibido de Dios. La presencia del Espíritu Santo no es solo un sentimiento o una experiencia momentánea, sino una transformación que afecta a todas las áreas de la vida. Nos enseña a perseverar, a vivir con integridad, a ser generosos, a tener paz en medio de las dificultades, a esperar en Dios y a cultivar relaciones sanas. Este cambio no ocurre de una sola vez, sino progresivamente, a medida que permitimos que Él nos moldee y transforme. La santificación no significa perfección instantánea, sino un proceso continuo de crecimiento y transformación. El Espíritu Santo revela áreas de la vida que necesitan ser ajustadas, trayendo convicción y arrepentimiento. No solo señala el error, sino que también capacita al cristiano para vencerlo. Filipenses 2:13 nos enseña: «Porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad». Aquellos que tienen el Espíritu Santo perciben que esta obra está sucediendo dentro de ellos, sintiendo cada vez menos placer en el pecado y más deseo de agradar a Dios. Jesús declaró: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Juan 16:13. Esto significa que el Espíritu Santo da entendimiento de la palabra, revelando su aplicación práctica en la vida diaria y protegiendo contra engaños sutiles. Esta sensibilidad también se manifiesta en la forma en que una persona percibe la dirección de Dios. El Espíritu Santo habla de muchas maneras: a través de la palabra, a través de la oración, a través de las circunstancias e incluso a través de la paz o la inquietud en el corazón. Los que tienen el Espíritu aprenden a discernir estas señales y a seguir la voz de Dios. Isaías 30:21 nos dice: «Y vuestros oídos oirán la palabra que está detrás de vosotros, que dice: Este es el camino, andad por él, cuando os volváis a la derecha y cuando volváis a la izquierda». Esta dirección no se basa en emociones pasajeras, sino en la seguridad de que Dios guía cada paso de aquellos que lo buscan. Además de la santificación y el discernimiento, el Espíritu Santo produce valentía para testificar de Cristo. Los que tienen el Espíritu no se avergüenzan del Evangelio, sino que sienten un intenso deseo de compartir la verdad con los demás. En Hechos 4:31 vemos que todos estaban llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con denuedo. Esta audacia no proviene de la habilidad humana, sino del poder del Espíritu que empodera y fortalece. Aquellos que están llenos del Espíritu
sienten un profundo amor por las almas y no pueden permanecer en silencio ante la necesidad de salvación de las personas. El Espíritu Santo también genera un corazón de adoración genuina. El que tiene el Espíritu no adora solo con sus labios, sino con todo su ser. Entiende que la adoración no es un evento aislado, sino un estilo de vida. Jesús dijo: «Pero viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Juan 4:23. La adoración inspirada por el Espíritu no depende de un entorno específico, sino que ocurre en cualquier lugar, en cualquier momento, porque nace de un corazón rendido a Dios. Esta entrega total a Dios se refleja también en la vida de oración. Aquellos que tienen el Espíritu Santo sienten la necesidad de estar en comunión con Dios constantemente. No solo ora en tiempos de crisis, sino que desarrolla una vida de intimidad con el Señor. Romanos 8:26 nos enseña: «El Espíritu ayuda a nuestras debilidades, porque no sabemos lo que hemos de pedir como conviene, sino que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles». Aquellos que están llenos del Espíritu oran no solo por necesidad, sino porque aman estar en la presencia de Dios. Romanos 12:2 nos advierte: «Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Esto significa que el cristiano lleno del Espíritu no solo rechaza el pecado, sino que también busca influir en el mundo con la verdad de Dios. El Espíritu Santo no solo transforma el interior del cristiano, sino que también influye en su forma de relacionarse con los demás. Él nos enseña a amar, a perdonar y a actuar con misericordia. Los que tienen el Espíritu no viven avivando el resentimiento o buscando venganza, sino que liberan el perdón y promueven la reconciliación. Efesios 4:32 nos instruye: «Más bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo». Este amor no es natural, sino fruto de la obra del Espíritu en el corazón del cristiano. La presencia del Espíritu Santo es visible en la vida de quien se entrega completamente a Dios. Trae santificación, discernimiento, valentía, adoración genuina, una vida de oración, resistencia al pecado y un corazón lleno de amor. Los que tienen el Espíritu no necesitan forzar estos rasgos, porque fluyen naturalmente a medida que Él gobierna sus vidas. Aquellos que tienen el Espíritu Santo no pueden conformarse a una vida de pecado. Incluso si fracasa, hay un profundo malestar dentro de él, una voz que lo llama al arrepentimiento. El Espíritu Santo no solo convence de pecado, sino que da fuerza para abandonarlo. Según Corintios 7:1 nos exhorta: «Teniendo estas promesas, purifiquémonos de toda inmundicia de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». La santificación no es una imposición externa, sino un deseo interno de vivir de una manera que agrade al Señor. El Espíritu Santo no solo cambia el comportamiento, sino que renueva la forma en que pensamos. Aquellos que tienen el Espíritu llegan a ver la vida desde una perspectiva diferente. Ya no toma decisiones basadas únicamente en sus propios intereses, sino que busca alinear su voluntad con la voluntad de Dios. Romanos 12:2 nos instruye: «Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». El Espíritu Santo enseña al cristiano a discernir lo que realmente importa y a rechazar todo lo que lo aleja de Dios. Esta transformación de la mente también se refleja en la forma en que la persona lidia con sus emociones. Los que tienen el Espíritu Santo aprenden a no ser gobernados por sentimientos inestables, sino a vivir por la fe y la verdad de la palabra de Dios. No se deja dominar por el miedo, la ira o la ansiedad, porque sabe que su vida está en las manos de Dios. Isaías 26:3 declara: «Guardarás en paz al que piensa en ti, porque en ti confía». Esta paz no proviene de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios tiene el control. El Espíritu Santo también genera humildad en el corazón del cristiano.
Los que tienen el Espíritu no buscan el reconocimiento humano, sino que viven para glorificar a Dios. Entiende que todo lo que posee y todo lo que hace es el resultado de la gracia de Dios, no de sus propios méritos. Santiago 4:6 nos enseña: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad no es un signo de debilidad, sino de una vida verdaderamente entregada al Espíritu Santo. Marcos 10:45 nos recuerda que también el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Espíritu Santo pone en el corazón del cristiano el deseo de ayudar, de contribuir y de ser una bendición en la vida de quienes lo rodean. Esta disposición a servir también se manifiesta en la forma en que un cristiano maneja sus posesiones. Los que tienen el Espíritu Santo no están apegados al dinero ni a los bienes materiales, porque saben que todo pertenece a Dios. Entiende que su verdadera riqueza no está en este mundo, sino en el reino de Dios. Mateo 6:19-20 nos enseña: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín lo consumen todo, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. El Espíritu Santo enseña al cristiano a confiar en Dios para suplir sus necesidades y a ser generoso con lo que tiene. Otro signo esencial de la presencia del Espíritu Santo es la verdadera alegría. Esta alegría no depende de las circunstancias, sino que proviene de la comunión con Dios. Aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden experimentar dificultades, pero su gozo permanece porque no se basa en las cosas de este mundo. Filipenses 4:4 nos exhorta: Regocijaos en el Señor siempre. De nuevo digo, alégrate. Este gozo no es una emoción pasajera, sino un estado permanente de confianza y satisfacción en Dios. El Espíritu Santo también capacita al cristiano para soportar la persecución y el rechazo. Los que tienen el Espíritu no son sacudidos cuando se enfrentan a oposición a causa de su fe. Él entiende que seguir a Cristo no siempre será fácil, pero vale la pena. Mateo 5:10-11 dice: Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan, y digan falsamente toda clase de maldad contra vosotros por causa de mí. El Espíritu Santo te da la fuerza para mantenerte firme, incluso frente a la mayor adversidad. Aquellos que tienen el Espíritu Santo viven una vida completamente diferente. Tiene hambre de Dios, busca la santidad, se transforma mentalmente, maneja sus emociones de manera equilibrada, vive en humildad, se deleita en servir, no está apegado a las riquezas de este mundo, encuentra gozo en la comunión con Dios y soporta la persecución con firmeza. Estas marcas no son el resultado de un esfuerzo humano, sino de la acción del Espíritu Santo dentro de cada cristiano. Una de las señales más claras de alguien que tiene el Espíritu Santo es la obediencia voluntaria a la voluntad de Dios. No obedece por miedo o por obligación religiosa, sino porque ama al Señor y desea agradarle. Jesús dijo: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. La obediencia de los que tienen el Espíritu no es superficial, sino una entrega completa que se refleja en todos los ámbitos de la vida. Esta obediencia se manifiesta en las decisiones diarias. Aquellos que tienen el Espíritu Santo buscan alinear su vida con la palabra de Dios, rechazando todo lo que pueda alejarlos del Señor. No cambia los principios para encajar en el mundo, pero se mantiene firme, incluso cuando le cuesta algo. El Salmo 119:11 declara: He escondido tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti. El Espíritu Santo imprime las enseñanzas de Dios en el corazón del cristiano, dándole la fuerza para vivir de acuerdo con ellas. Otro signo evidente de la presencia del Espíritu Santo es la capacidad de perdonar. Los que tienen el Espíritu no guardan rencor y no buscan venganza, porque entienden que el perdón es esencial en la vida cristiana. Jesús nos enseñó: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Mateo 6:14. El Espíritu Santo enseña al cristiano a perdonar, incluso cuando el dolor de la ofensa aún está fresco, ya que Él transforma el corazón y permite liberar el perdón genuino. Esta capacidad de perdonar no significa que la persona ignore las injusticias, sino que elige confiar en Dios para que se encargue de la situación. Aquellos que tienen el Espíritu Santo saben que no necesitan pelear sus propias batallas, porque Dios es justo y sabe exactamente cómo actuar. Romanos 12:19 nos enseña: no os venguéis a vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor. Otro aspecto clave de la presencia del Espíritu Santo es la paciencia. Los que tienen el Espíritu aprenden a esperar en el tiempo de Dios sin desesperación, sin murmuraciones y sin ansiedad. Entiende que los planes del Señor son perfectos y que toda promesa se cumplirá en el momento adecuado. Lamentaciones 3:25 nos recuerda: bien es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. La paciencia no es un signo de debilidad, sino de una fe inquebrantable que confía en el control soberano de Dios. Esta paciencia se refleja en la forma en que la persona se enfrenta a los desafíos y las pruebas. Aquellos que tienen el Espíritu Santo no se desesperan cuando las cosas no salen según lo planeado, sino que mantienen la paz, sabiendo que Dios está a cargo. Filipenses 4:6-7 nos instruye: no os preocupéis por nada, sino que en todo vuestras peticiones se den a conocer a Dios con oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro signo poderoso del Espíritu Santo es la generosidad. Los que tienen el Espíritu no viven egoístamente, sino que entienden que han sido llamados a bendecir a los demás. No se aferra a las riquezas de este mundo, porque sabe que su verdadera herencia está en el cielo. Hechos 20:35 nos recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. La generosidad no se limita al dinero, sino que se manifiesta en el tiempo que una persona dedica a los demás, la atención que ofrece y el amor que comparte. El Espíritu Santo también trae sabiduría para tomar decisiones. Los que tienen el Espíritu no actúan impulsivamente, sino que buscan la dirección de Dios antes de dar cualquier paso importante. Santiago 1:5 nos enseña: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. Esta sabiduría es un don divino que ayuda al cristiano a evitar las trampas, a tomar buenas decisiones y a vivir con prudencia. Además de la sabiduría, el Espíritu Santo genera un profundo deseo de compartir el Evangelio. Los que tienen el Espíritu no pueden permanecer callados ante la necesidad de salvación de los que les rodean. Siente una carga por las almas y busca oportunidades para hablar de Cristo. Jesús declaró: pero recibiréis poder del Espíritu Santo, el cual ha de venir sobre vosotros, y me seréis testigos. Hch 1:8. El deseo de evangelizar no nace de una obligación, sino de un corazón transformado por el Espíritu. Otro signo sorprendente de la presencia del Espíritu Santo es la alegría que no depende de las circunstancias. Los que tienen el Espíritu pueden pasar por dificultades, pero su gozo permanece firme, porque no se basa en lo que sucede a su alrededor, sino en la presencia de Dios. Nehemías 8:10 nos recuerda: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Esta alegría no es una emoción pasajera, sino una fuerza sobrenatural que sostiene al cristiano en cualquier situación. Aquellos que tienen el Espíritu Santo viven de manera diferente. Su vida está marcada por la obediencia, el perdón, la paciencia, la generosidad, la sabiduría, el deseo de evangelizar y la alegría constante. No necesita decir que tiene el Espíritu, porque sus actitudes demuestran esta realidad. El Espíritu Santo no solo transforma, sino que también sostiene, guía y fortalece a aquellos que se rinden completamente a Él. La presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano
no se limita a momentos aislados de comunión con Dios, sino que se manifiesta en todos los ámbitos de su vida. No viene solo a transformar el interior, sino a impactar todo lo que hace una persona, desde la forma en que trata a los demás hasta la forma en que enfrenta los desafíos y las oportunidades. Los que tienen el Espíritu Santo no viven de acuerdo a las normas del mundo, sino de acuerdo a los principios del reino de Dios. Uno de los signos más llamativos de esta transformación es la prioridad que el cristiano da a las cosas espirituales. Los que tienen el Espíritu Santo no ponen a Dios en un segundo plano, sino que lo buscan primero. Jesús dejó esto claro cuando dijo: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. Esto significa que tus decisiones, tu tiempo y tus recursos se dirigen de acuerdo con la voluntad de Dios, y no solo en función de intereses personales. Esta búsqueda constante de Dios se refleja en la forma en que una persona valora la oración. Los que tienen el Espíritu Santo no ven la oración como una carga, sino como un privilegio. Siente la necesidad de hablar con Dios diariamente y entiende que la oración es su conexión directa con el Padre. Filipenses 4:6 nos enseña: «No os preocupéis por nada, sino que vuestras peticiones sean conocidas a Dios en todas las cosas con oración y súplica, con acción de gracias». La oración se convierte en una parte esencial de tu rutina, no solo una práctica ocasional en momentos de dificultad. Otro signo evidente de la presencia del Espíritu Santo es la transformación en la forma en que los cristianos enfrentan las tentaciones. El que tiene el Espíritu no cede fácilmente a los deseos de la carne, sino que lucha contra ellos, sabiendo que su cuerpo es templo del Espíritu. Gálatas 5:16 nos enseña: «Pero yo digo, andad en el Espíritu, y no satisfagaréis los deseos de la carne». Esto significa que mientras la lucha contra el pecado sigue existiendo, al que está lleno del Espíritu Santo se le da la fuerza para resistir y elegir el camino de la santidad. Esta transformación también se refleja en la forma en que la persona enfrenta los desafíos de la vida. Los que tienen el Espíritu Santo no se desesperan ante las dificultades, sino que confían plenamente en Dios. Él entiende que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Esto no significa que nunca sentirá miedo o inseguridad, sino que incluso en esos momentos su confianza en Dios será mayor que cualquier miedo. Los que tienen el Espíritu no actúan impulsivamente, sino que buscan el discernimiento antes de tomar cualquier decisión. Santiago 3:17 nos enseña: «Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, amable, fácil de tratar, llena de misericordia y de buenos frutos, sin acepción de personas y sin hipocresía». El Espíritu Santo guía al cristiano a tomar decisiones que glorifiquen a Dios y protejan su caminar espiritual. Esta sabiduría también se refleja en la forma en que los cristianos usan sus palabras. Aquellos que tienen el Espíritu Santo no hablan de manera irresponsable o destructiva, sino que usan su boca para edificar y animar. Efesios 4:29 nos instruye: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que es buena para edificación, a fin de que dé gracia a los que oyen». Esto significa que el que tiene el Espíritu Santo evita los chismes, las murmuraciones y las palabras divisivas, y en su lugar usa su voz para difundir la verdad y el amor de Dios. Otra señal poderosa de la presencia del Espíritu Santo es la disposición a ayudar a los necesitados. Los que tienen el Espíritu no viven solo para sí mismos, sino que sienten un profundo deseo de bendecir a los demás. Santiago 1:27 nos enseña: «La religión pura e inmaculada delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, y guardarse de la corrupción del mundo». El Espíritu Santo pone la compasión en el corazón del cristiano por los que sufren y lo lleva a actuar de manera práctica para ayudarlos. El Espíritu Santo también genera unidad entre los hermanos y hermanas en la fe. Los que tienen el Espíritu no viven en contiendas, divisiones o disputas dentro de la iglesia, sino que siempre buscan la paz y la comunión.
Efesios 4:3 nos enseña, procurando mantener la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Esto significa que el que está lleno del Espíritu hace todo lo posible por mantener la armonía en el cuerpo de Cristo, evitando discusiones innecesarias y promoviendo el amor entre los hermanos. Otro signo sorprendente de la presencia del Espíritu Santo es la valentía de dar testimonio de Cristo. Los que tienen el Espíritu no se avergüenzan del Evangelio, sino que sienten un ardiente deseo de compartir la verdad con el mundo. Hechos 1:8 declara: «Pero recibiréis el poder del Espíritu Santo, el cual ha de venir sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». El cristiano lleno del Espíritu entiende que su misión no es solo vivir su fe, sino compartirla con los demás. Aquellos que tienen el Espíritu Santo viven de una manera completamente diferente. Busca a Dios primero, valora la oración, resiste las tentaciones, enfrenta los desafíos con fe, actúa sabiamente, usa sus palabras para edificar, ayuda a los necesitados, promueve la unidad en la iglesia y da testimonio de Cristo sin temor. Estos signos no son creados por el esfuerzo humano, sino que son el resultado natural de la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquel que se entrega completamente a Dios. El Espíritu Santo no es solo un concepto teológico, sino una realidad transformadora que da forma a todos los aspectos de caminar con Cristo. Él nos convence de pecado, nos fortalece en la lucha contra las tentaciones, trae discernimiento y nos guía en cada decisión. Aquellos que tienen el Espíritu no viven una vida ordinaria, sino que manifiestan signos inequívocos que revelan su nueva naturaleza en Dios. A lo largo de este viaje, hemos explorado varios signos que confirman la presencia del Espíritu Santo en una persona. Desde la transformación interior hasta la forma en que este cambio se refleja en las actitudes cotidianas, todo apunta a una verdad innegable. Los que tienen el Espíritu Santo no pueden seguir siendo los mismos. Cada día, esta presencia se hace más evidente, moldeando el carácter, renovando la mente y conduciendo a una vida que glorifica a Dios en todas las áreas. Uno de los signos más llamativos de los que tienen el Espíritu Santo es la perseverancia en la fe. La vida cristiana no es un camino fácil y muchos se extravían en el camino. Sin embargo, el que está lleno del Espíritu no se rinde ante las dificultades, se mantiene firme, incluso cuando las circunstancias son otras. El apóstol Pablo declaró: «Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse». Romanos 8:18. Esta confianza no proviene de la fuerza humana, sino del Espíritu Santo que fortalece y sostiene. Otro signo evidente de la presencia del Espíritu Santo es el deseo de permanecer en comunión con Dios. Los que tienen el Espíritu no ven la oración como una obligación, sino como un placer. Siente la necesidad de hablar con Dios y anhela su presencia. El salmista expresó este sentimiento cuando dijo: «Mi alma anhela al Señor más que los centinelas al amanecer». Salmo 136. La comunión con Dios se convierte en la prioridad, porque es en ella donde el cristiano encuentra la fuerza, la dirección y la paz. Además, el Espíritu Santo enseña al cristiano a depender totalmente de Dios. En el mundo, la independencia es vista como un signo de fortaleza, pero en el reino de Dios, la verdadera fuerza proviene de la dependencia total del Señor. Aquellos que tienen el Espíritu Santo entienden que no pueden vivir por su propia habilidad, sino que deben confiar en la provisión y dirección de Dios en todo. Proverbios 3:5 nos instruye: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento». Esta dependencia no significa pasividad, sino una entrega total al cuidado y a la voluntad de Dios. Otro signo inequívoco de la presencia del Espíritu Santo es la transformación continua. Los que tienen el Espíritu no se estancan, sino que siempre están creciendo espiritualmente. Busca aprender más acerca de Dios, perfeccionar su carácter y vivir en mayor santidad,
Filipenses 1:6 nos recuerda: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta obra es constante, porque el Espíritu Santo nunca deja de obrar en la vida de aquellos que se entregan completamente a Él. El Espíritu Santo también genera un amor genuino por las personas. Este amor no es solo un sentimiento, sino una acción práctica que se manifiesta en el cuidado, el perdón y el deseo de ver a los demás ser transformados por Dios. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Juan 13:35. Los que tienen el Espíritu no pueden vivir egoístamente, porque entienden que han sido llamados a ser un canal de bendiciones en la vida de los demás. Otra señal poderosa del Espíritu Santo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En un mundo lleno de ansiedad, incertidumbre y tribulación, los que tienen el Espíritu no son sacudidos fácilmente. Esta paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Filipenses 4:7 declara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquellos que tienen el Espíritu Santo viven en esta paz, sabiendo que sus vidas están seguras en las manos del Señor. Además, aquellos que tienen el Espíritu Santo sienten un profundo deseo de compartir el Evangelio. Entiende que su misión no es solo vivir para sí mismo, sino llevar la salvación a los perdidos. Jesús dejó claro este mandamiento: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Este deseo no proviene de una obligación religiosa, sino de un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios y desea que otros también experimenten esa transformación. Ante todo esto, surge una pregunta esencial: ¿tienes estos signos en tu vida? ¿Ha moldeado el Espíritu Santo tu carácter, ha guiado tus decisiones y te ha dado fruto espiritual? Si es así, continúen en este viaje, permitiéndole hacer una obra cada vez más profunda. Pero si te das cuenta de que esta evidencia todavía falta en tu vida, hay una invitación abierta para que busques esta transformación. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es dado a aquellos que lo piden. Jesús declaró: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Esto significa que cualquiera que quiera esta transformación puede buscarla. Simplemente ríndete a Dios, entrega tu corazón y permite que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. No hay nada más precioso que vivir lleno del Espíritu Santo. Él nos fortalece, nos guía, nos enseña y nos capacita para vivir la vida abundante que Dios ha planeado para nosotros. Que esta sea nuestra oración diaria. Señor, lléname de tu Espíritu, transfórmame según tu voluntad y hazme instrumento para tu gloria.